directamente en la literatura, pues presentaré una reflexión acerca de las formas de representación y expresiones de la negritud en los discursos nacionales de la construcción de la alteridad en el Perú. El 4 de junio del 2009, en presencia de Alan García, entonces presidente de la República, fue inaugurado por el Día de la Cultura Afroperuana el Museo Nacional Afroperuano. Este testimonio oficial y simbólico del reconocimiento de la población afroperuana muestra el surgimiento de la categoría afroperuano en el escenario nacional, impulsado por un movimiento militante y resoluciones internacionales. Desde el 2004, el Estado ha establecido una serie de medidas para satisfacer las demandas de los activistas que reclaman políticas públicas por la población descendiente de africanos deportados a Perú como esclavos durante el periodo colonial. Sin embargo, si el Estado peruano se hace semejantemente a otros contextos latinoamericanos un actor protagonista legitimador de la reivindicación afro, su acción permanece frágil. Hay una dificultad en el Perú para considerar a los descendientes de africanos como un grupo distinto. La construcción de la nación en 1821 dio lugar a una negación de la diferencia étnica a favor de los ideales de ciudadanía e igualdad. Dentro de la nación, dominado sin embargo por referencias del imaginario nacional como de la cultura andina, las diversas poblaciones entre las cuales figuran los descendientes de africanos localizados en la costa han sido incorporados a la masa diferenciada de ciudadanos. Esta asimilación no visionó ciertos mecanismos de construcción del otro heredado de la época colonial, cristalizando representaciones raciales en la conciencia colectiva. Y estas representaciones son sostenidas por investigadores peruanos que, según ellos, el registro socio-racial sería lo que permitiría definir la realidad de los descendientes de africanos en el Perú, y que eso impediría construir un grupo étnico o una cultura singular. Y estoy citando a Romero. Discriminado en lo cotidiano, peruanos negros intentan negar su ascendencia a través de estrategias individuales, como el nombramiento y el mestizaje. Estas prácticas tendrían por consecuencia limitar el desarrollo de un sentimiento de pertenencia colectiva y de debilitar la identidad cultural de esta población. Y eso más en el Perú, donde las poblaciones andinas y amazónicas no son solo la población mayoritaria, pero también imponen modelos de actividad definida a través de algunos rasgos culturales esencializados como la lengua, el territorio, las prácticas culturales que no pueden ser reivindicadas por los afroperuanos. De esa manera, incluyen varios autores como Tania Golas-Busa, que acaba de publicar su libro Yo soy negro, negritud en el Perú, que el color es la característica que define la negritud en el Perú y no la cultura. Si esos intelectuales reproducen discursos dominantes de las definiciones identitarias, basta con observar su distribución geográfica de la población afroperuana a lo largo de la costa para darse cuenta que esa población se integra en historias específicas, locales y regionales y en relaciones interétnicas que difieren del norte al sur, limitando la definición de vectores comunes de identificación. Y más aún en la actualidad, donde la mayoría de los afroperuanos se localizan en Lima, que es la ciudad del crisol cultural por excelencia. Así observamos en el Perú que las representaciones sobre los afrodescendientes parecen establecerse entre dos polos diferentes. De una parte, una actividad étnica que representa a un colectivo unido por un origen y una historia comunes que ignora la diversidad, y por otra parte, una actividad socio-racial que diluye el sentimiento de pertenencia colectiva y niega la capacidad de los afroperuanos a que sean hoy actores singulares sociales y culturales, asimilándolos como ciudadanos de segundo rango que pertenecen a la cultura dominante criolla. Sin embargo, lejos de excluirse, estas representaciones no convergen. En el marco de esta conferencia deseo demostrar cómo la experiencia de los descendientes africanos en el Perú contemporáneo se reformula en un diálogo entre expresiones diversas de la negritud peruana. En primer lugar, presentaré cómo se construye lo afroperuano desde
crisis limeña y de la emergencia del multiculturalismo. En segundo lugar, demostraré cómo esta nueva ciudadanía étnica afro se inscribe en un proceso de construcción de la negritud peruana, particularmente en el criollismo, y terminaré presentando cómo se elaboró desde lo criollo una voz afro. El término afroperuano emerge en los años 60 en un contexto nacional e internacional particular. Frente a la discriminación y el racismo, en el Perú organizaciones negras se forman, como los Melamodernos o el Grupo Árabe, influenciado por el Black Power afroamericano y el cuestionamiento de la situación de los afrodescendientes, que sea en Estados Unidos o en las Antillas, o también la descolonización de África. Estas experiencias son de cortas duraciones, pero hacen surgir una dinámica de reivindicación. Así, las acciones que defienden la causa negra se difunden y en 1970 se funda la Asociación Cultural de Juventud Negra Peruana. Intelectuales y artistas negros emprenden una reflexión sobre la experiencia afroperuana y notan sobre la definición de la identidad y de las tradiciones. Esta experiencia acaba entonces en la creación en 1983 del Instituto de Investigación Afroperuano, acontecimiento determinante. Por primera vez, una organización propone estudiar la cultura afroperuana, y es una ruptura en el sentido que era hasta ahora silenciada. Se trata de dar cuenta de la situación de los negros de Perú, y de este modo las problemáticas se diversifican y jóvenes investigadores emprenden investigación de campo a lo largo de la costa pacífica. Es un periodo de gran efervescencia. Enriquecido por esas experiencias, los activistas depositan en Lima en 1806 los estatutos del Movimiento Nacional Francisco Congo, como el primer representante nacional de las organizaciones afroperuanas. El objetivo es entonces construir un espacio de reflexión que reúne las diferentes acciones afroperuanas emprendidas localmente con el fin de crear un movimiento común unificador. Hasta ahora las acciones eran dispersas y no había articulación entre las diferentes organizaciones. Ese movimiento elabora 3 ejes de acciones comunes: la lucha contra el racismo y la discriminación, la preservación de la cultura negra y la creación de un espacio de expresión y de desarrollo para los afroperuanos. La influencia del movimiento negro Francisco Congo es indiscutible. Filiales se constituyen las provincias y las actividades culturales se desarrollan afirmando y consolidando lo que los activistas definen como la identidad afroperuana. Así, en una entrevista de Adriana Mandros, el administrador del CEDEC, ella define el movimiento Francisco Congo como un espacio donde los afro pudieran reencontrarse y buscar sus raíces. Si el discurso de una diferencia étnica afro permanece entonces marginal en el discurso nacional, se difunde particularmente en Lima a través del movimiento Francisco Congo como una vía para definirse como descendientes de africanos en un espacio urbano mestizo. Sin embargo, el movimiento Francisco Congo, que debía ser capaz de reunir y de articular las diversas experiencias de los afroperuanos y de construir un colectivo unido, sufre modificaciones profundas en el curso de los años 90. Varios miembros limeños se separan del movimiento para fundar sus propias ONG. Estas divisiones se efectúan en el mismo momento que las filiales de provincia cuestionan la centralidad del poder del movimiento. Estas diferentes crisis y separaciones vuelven a reorganizar el movimiento afroperuano, desde entonces constituido por instituciones diversas que hoy, en el día de hoy, tienen cada una su identidad y su historia definida en relaciones de poder y relaciones políticas, totalmente como el funcionamiento. Lo que hace que lo afroperuano también se construye en la realidad del Perú contemporáneo, ¿no? Los conflictos políticos. Y no me voy a detener más en la historia del movimiento afroperuano, sino quiero subrayar más su papel en la emergencia como espacio de construcción de lo afroperuano. Si mantiene relaciones con los pueblos de la costa rural, hay que subrayar que se construye más en el marco urbano limeño
y donde se va a construir como espacio de reconocimiento y de expresión de lo vivido. Permite a individuos que viven una diferencia diaria a través del racismo de hacer cuerpo con su historia, de tejer nuevas relaciones étnicas y más allá de la reivindicación política, se difunden prácticas culturales, el movimiento va a hacer salir la relación de los diablos en el Carnaval de Lima y se revela una historia desconocida notablemente con la publicación de muchos libros y de estudios hasta ahora silenciados. El colectivo da un nuevo significado a las experiencias dolorosas de discriminación y permite la expresión de personas que a partir de ahí se reconocen como afroperuanos. Y la historia del movimiento y de los actores que los integran han construido una historia afroperuana, y digo una historia en el sentido que se puede pensar las experiencias de los afrodescendientes como fragmentada y es desde el punto de vista de lo político y también de lo isleño, ¿no? Pero esa propuesta se va a presentar como dominante para pensar la experiencia de los descendientes de africanos en el Perú. Es justamente esa retórica étnica que ha ganado legitimidad y que desde los años 2000 se ha integrado en los discursos políticos, y notablemente porque también responde a las políticas de reconocimiento de diferencia. Actualmente observamos en América Latina un verdadero proceso de reivindicación y de reconocimiento de lo étnico sostenido con una legislación internacional y los organismos internacionales como el ONU o el Banco Mundial. Estos últimos favorecen la adopción de estas políticas a través de sus programas sociales y contribuyen desarrollando la reivindicación de una identidad étnica. Es sobre ese criterio que poblaciones indígenas o negras llegan a obtener avances sociales y políticos. Por otra parte, es en el centro del espacio internacional que emergió la categoría afrodescendientes. Esta ciudadanía étnica, a la vez nacional y transnacional, fue en el centro de todos los debates en el momento de la tercera conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, organizado por las Naciones Unidas en el 2001 en Doha. La etnicidad se hace un verdadero instrumento político, ya que permite hacer un sujeto diferenciado en una condición necesaria para reivindicar medidas específicas. Y en el Perú se reconoció la diversidad étnica en el 93 en la Constitución peruana, pero hay que esperar los años 2000 para que se institucionaliza el multiculturalismo en el Perú. Es con la elección de Alejandro Toledo en el 2001 que se va a constituir la CONAPA, que va a ser la primera institución estatal que considera justamente la inclusión de todos los pueblos del Perú. Y ese proyecto está constituido con un préstamo del Banco Mundial para un proyecto de desarrollo de los afroperuanos y de las poblaciones indígenas. Pero en la CONAPA no se va a integrar justamente representantes afroperuanos y va a ser toda una lucha de los activistas y también cuestiones del Banco Mundial para que llegue un representante. Eso demuestra el frágil reconocimiento de los afroperuanos en la escala nacional que se oponen a un reconocimiento a la escala internacional. Y esta tensión emana de la construcción de las representaciones nacionales, de las alteridades y de la construcción de la negritud en el Perú. La antropología afroamericanista reveló el proceso de invisibilidad de las poblaciones afrodescendientes en América Latina. Integrado como ciudadanos de las naciones, la particularidad étnica de los descendientes africanos fue silenciada. Y es necesario subrayar que es un proceso que viene desde la colonia, pues para controlar a los esclavos era esencial integrarlo también a la sociedad, y desde la llegada de los africanos en América, un nuevo nombre, una nueva lengua, una nueva religión y a veces un nuevo origen de su pueblo y puesto. Y la experiencia americana fue caracterizada por la deculturación y la aculturación. Por eso también
Por eso también las poblaciones afrodescendientes son más asimiladas que las poblaciones indígenas en las sociedades latinoamericanas. Eso lo que también se explica notamente en el silenciamiento de las referencias de la historia con África en los discursos justamente nacionales del Perú. La nación peruana se construyó omitiendo la herencia africana de la memoria colectiva y los discursos nacionales, pero los discursos nacionales elaboraron una representación de la negritud en el criollismo. El criollismo encarna la identidad de la capital y de la costa, y va a ser en el momento de la independencia la élite blanca que va a desarrollar esta ideología que se va a imponer como una estrategia nacionalista, notamente en el debate de la Confederación Perú-Bolivia. Van a representar entonces una costa constituir símbolos de la modernidad frente a unos Andes símbolos de la barbarie. Estoy citando a Méndez. En los discursos políticos y intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX se produce un proceso de racialización de la geografía peruana, con esa idea de costa blanca y Andes, que sería el espacio natural de los indios. Esa dicotomía va a afirmarse y difundirse en el curso del siglo XX, creando el sentimiento de una identidad nacional sin resolver. En ese mito fundador se construye lo criollo, que incluye un universo cultural mestizo. Sin embargo, lo criollo no constituye un grupo social cultural homogéneo. Durante los siglos XIX y XX, la élite blanca de Lima se apropia ciertas prácticas culturales inspiradas de Europa, que permite un proyecto cultural civilizador frente a una cultura mestiza y tradicional de los sectores sociales subalternos constituidos por inmigrantes asiáticos, europeos o negros o mestizos andinos. Y son justamente en estas clases sociales populares de Lima que se va a llevar o que se va a construir la cultura criolla. A la diferencia de la élite que reformula una cultura influida por Europa, esos sectores alejados de la modernidad y la educación, marginados en ciertos barrios, reproducen una cultura anclada en la tradición costera. Estoy citando Chocanos y Llorens. Y los principales representantes de esta herencia colonial serían los descendientes africanos, ya que su presencia data de la conquista del territorio y que comparten prácticas culturales relacionadas con España, ¿no? Con una metrópola. Y desde la abolición de la esclavitud en 1854, varios autores han demostrado que la estructura profesional de los negros se ha poco modificado. Y esa escasa movilidad profesional se ha visto percibida como una continuidad sociocultural de los descendientes africanos. De esta manera, no se ha integrado en el imaginario los negros como perteneciendo a la modernidad. Y puedo citar María Seguí, que dice que el negro, el mulato y el sambo son elementos coloniales en el Perú. En ese sentido, los negros se presentan como los portadores de la tradición, y serían ellos los principales difusores y guardianes del criollismo a través de prácticas culturales como el fervor católico, la gastronomía, la música y la danza. Y en ese sentido se va a construir justamente la negritud adentro de ese discurso criollo popular, donde los negros formarían parte de la identidad de la costa peruana. Los descendientes de africanos como sujeto popular representa a lo criollo en su expresión la más auténtica, y la construcción de la negritud en Perú es parte de la historia de este discurso político-cultural criollo. De esa manera, la negritud no se construye solamente a base del color o del fenotipo. El color lleva en sí mismo representaciones socioculturales, a la vez asociado a lo popular, pero también al criollismo, en la dimensión cultural.
Pero en ese discurso de si la negritud se puede expresar aquí en un espacio, todavía está limitada y no está relacionada en relaciones de poder y no se emerge una cultura particular negra o afro. Y ahora voy a presentar justamente cómo se va a emerger una voz afro. Es en ese periodo, en el periodo de los años 50, con las migraciones, va a cambiar toda la fisonomía de la costa peruana y notamente de Lima, de la ciudad, de la capital. Y van a ser percibidos estos cambios culturales como una andesinación de la cultura de la costa. Y en este proceso los criollos van a desarrollar un proyecto cultural buscando marcar justamente una identidad peruana vista desde la costa y subrayando prácticas que serían negras y que serían las prácticas las más auténticas en el criollismo. Desde ahí se va a constituir una ruptura, pues artistas y intelectuales negros van a desarrollar un discurso acerca de lo afroperuano que por primera vez se va a afirmar y van a reivindicar una africanidad en prácticas culturales, en repertorios musicales, también de baile, y que van a marcar una ruptura definitiva, resignificando la experiencia de los descendientes africanos en el Perú. Y por primera vez, aquellos que se consideran como voces marginales producen sus propias representaciones y se afirman como portadores culturales en la nación. Eso es muy importante, que es desde ese punto son los descendientes de africanos que van a elaborar un discurso sobre sus propias diferencias y alteridad. Sin embargo, esta valorización cultural de lo afro-peruano no logra la representación de la negritud peruana, y hay una relación particular entre ambas categorías y observamos un deslizamiento de una categoría a otra, y según el contexto y el enunciado del discurso, una práctica puede ser reconocida a la vez como criolla o como afro, o también como popular. Y eso, lejos de oponerse, esas categorías convergen y se inscriben en un continuum de representaciones de los descendientes africanos en Perú, marcada en relaciones de poder. En dicho continuum existe una tensión entre los diferentes discursos, pues el criollismo percibido como una voz dominante intenta también limitar la voz afroperuana que emergió. Para concluir, quería hablar de justamente algunos autores han demostrado que la etnicización está cristalizando identidad en América Latina. Yo quería subrayar que en el caso afroperuano, las pocas medidas del Estado y por la cuestión afroperuana, y también esas experiencias fragmentadas de lo afroperuano no permite justamente esa cristalización identitaria, y limitan esas observaciones limitan la formulación de una alteridad restrictiva, y de esa manera esas categorías no son excluyentes. Y si es cierto que la negritud se construye sobre una diferencia racial, también asimilada al criollo y emergió el afroperuano, ¿no? Y actualmente en la sociedad contemporánea la difusión y la visibilidad de la retórica étnica permite particularmente a las jóvenes generaciones renegociar la discriminación vivida en lo cotidiano y construirse individualmente. Estos individuos mestizos se apropian del afroperuano y se transforman en nuevos actores de esa identidad. Y a pesar de las experiencias fragmentadas y de las relaciones de dominación, los descendientes africanos en Perú no han dejado de reinventarse individual y colectivamente para escribir una historia afroperuana. Gracias.